Lo llamamos a José para conocer un poquito de las actividades de la Agrícola del Hoyo, porque han andado por Mendoza. José, contanos. Claro. Sí, mira, fue una experiencia muy interesante, muy linda. Fuimos vamos a decir, a pasear a Mendoza, pero no tan así, invitados por una de las empresas que nos provee de semillas, que es la firma Bejo, que es esta marca de semillas holandesas, híbridas, no transgénicas, no confundamos, que bueno, hace unos años nosotros empezamos de a poquito a trabajar con ellos, muy humildemente, porque estábamos a la búsqueda de una genética un poco superadora con respecto a las genéticas viejas que están dando vueltas por la zona, y bueno, muy de a poquito empezamos a traer ese tipo de semillas que son relativamente costosas y que al principio teníamos muchas dudas, y la verdad es que dieron muy buen resultado. Es decir, lo que en términos generales permitieron es un aumento sustancial de la calidad y la producción, cosa que a medida que se fue conociendo en distintas chacras que fuimos incursionando, nuestros clientes fueron adoptándolas, y hoy nos encontramos con que muchísimas de esas chacras, te diría todas las chacras grandes, y la mayoría o todas también de estas chacras agroecológicas, orgánicas, también han incorporado estas genéticas, y muchísima de la gente que tiene una huertita en su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos plantás o sembrás, no sé, 10 semillitas de brócoli y obtenés 10 brócolis de 1,5 kilos cada uno. Entonces decís, che, Wow. con esto es más fácil. Y esa es un poco la forma en que empezamos, al principio muy tímidamente. Es más, casi te voy a contar una anécdota que es casi personal, que nuestras primeras compras, eso se venden en cajas grandes, por ejemplo, ¿no? En cajas grandes que a su vez traen 20 cajas, y dentro de cada una de esas cajas 10 sobres de 2.500 semillas. Bueno, mi primer compra fue de un sobre de 2.500 semillas, o sea, no entendían si esto era una agronomía o qué, ¿no? Pero fue extremadamente humilde. Sigue siendo humilde porque nosotros estamos en una comarca, en un lugar chico, y Claro. eso también lo descubrimos en Mendoza. Jos- ¡Wow! ¡Qué tamaño de explotaciones! Y nosotros qué chiquititos que somos, ¿no? ¿Qué tipo de qué semillas hablamos? Bueno, hablamos de semillas hortícolas, muy bien. Hortícolas, sí. Hortícolas, ¿eh? Entonces, esta empresa nos invita a participar de una jornada que hacen ellos. Por supuesto fuimos, y, y bueno, nos agradó muchísimo estar ahí, invitados en una huerta que ellos tienen, que es una huerta experimental. ¿Cuál es la razón de ser esta huerta experimental? Ellos traen semillas de todos lados del mundo, pero básicamente la genética se hace en Holanda y la tienen que probar acá, localmente, digamos, ¿no? Localmente en Argentina, y Claro. toman como uno de los lugares de referencia Mendoza, para ver si los ciclos corresponden, si la adaptación climática y del suelo es la que corresponde, para ver si gusta en el gusto de la comida, vamos a decir, de la gente, porque por ahí hay verduras con pequeñas diferencias de sabor, y de esa forma ir probando y viendo de toda esa enorme paleta de productos que tienen, qué cosas se traen a la Argentina, porque además no es tan fácil traer por cuestiones de papeleo ilegales. Entonces, bueno, cada variedad, cada cosa que se trae requiere todo un trámite bastante engorroso. De modo que estudian muy bien qué traer y qué no. Y entonces a lo que nos invitaron es justamente a una jornada en su chacra. Su chacra tiene un nombre muy gracioso, se llama Holandosa, una mezcla de Holanda con Mendoza. Ajá. Está ubicada ahí en Mendoza, y bueno, era un día muy frío, había un viento tremendo, pero lo disfrutamos mucho. Compartimos también con otros distribuidores y productores. Como para darte una idea de lo chiquitito que somos, nuestro productor más grande de zanahorias está en Trevelin, y nos enorgullecemos de que él produce 30 hectáreas de zanahoria, de los cuales nosotros aproximadamente la mitad les proveemos de nuestras semillas, justamente de esta firma, ¿no? Entonces nos ponemos a charlar con un distribuidor que también es productor. Dice, sí, yo también hago zanahoria. ¿Y de qué superficie estamos hablando? No, no es mucho. Me dice, yo hago 130 hectáreas Bueno, más otras 600. Bueno, o sea, vos calculé que nosotros nos sentimos microscópicos, claro, ¿viste? claro. Eh, José, sí, sí, la pregunta es porque vos estás hablando de la experiencia en Mendoza de sí, las semillas y acá, sí, teniendo en correcto. cuenta que el clima es bastante distinto. Sí, no, ellos también tienen inviernos bastante bravos. Vos sabés que justo la semana antes de que estuviéramos hacía 10 grados bajo cero. Pero no con tanta humedad, ¿no? Exactamente, esa es la diferencia, sí, eso sí. Entonces, por supuesto, hay que a su vez readaptar algunas cosas, pero sí con respecto a resistencia a frío, a búsqueda de ciclos cortos. Y ellos también tienen veranos mucho más calurosos. Sí.
Pero continuando un poquitito con el tema del tamaño, a mí una de las cosas que me gratificó es que fuimos invitados y muy bien atendidos, y al lado nuestro había productores que, digamos, nos ganan en tamaño y en posible volumen de compra, no sé, 20.000 veces. Y sin embargo, para la empresa eso no era importante. Fue un trato muy humano, siempre lo fue, ¿no? Y eso a nosotros nos gratifica. Vos sabés que cuando, de hecho, esta gente de la empresa han venido, los ingenieros agrónomos, Jorge y Walter, han venido ya 2 veces y hemos salido a recorrer chacras pequeñitas, y ellos lo hacen con el mismo entusiasmo que si estuvieran en una estancia gigante. Entonces, esa consideración un poco hacia nosotros la comarca, siendo pequeños, es una cosa que humanamente me ha gratificado mucho. José, yo te voy a ir interrumpiendo, porque vos dijiste Sí, algo que es importante y yo no lo quiero a dejar ver, pasar para marcar la perfecto. diferencia. Vos dijiste, son semillas híbridas y no transgénicas. Claro, sí, Marquemos la exacto. diferencia. Está bueno porque vos sabés que hay una confusión, ¿no? Una confusión generalizada. Y bueno, son 2 cosas totalmente distintas. El híbrido es la mezcla de 2 variedades o líneas para obtener un hijo un poco más potente o mejor. Digamos, para que tengas una idea, todas las razas perrunas son híbridas, por ejemplo, y eso no quiere decir ni que sean estériles, ni cosas por el estilo. Entonces, los híbridos son de uso habitual. Tú sabes que los primeros híbridos los usaron los incas. Mirá qué detalle. Los incas fueron los primeros en hacer híbridos de maíz, mucho antes de que en Occidente supiéramos algo, por lo menos las leyes de Mendel todavía no habían llegado. Y los incas ya sabían que mezclando maíces distintos obtenían una primera generación de un maíz más poderoso, en consecuencia más apto para crecer en condiciones difíciles. De modo que ellos tenían todo organizado un sistema de hibridación muy interesante, y bueno, este concepto es clave porque, digamos, la hibridación es una forma natural de obtener mayor vigor en las plantas. Y esto es importante, ¿eh? Y vos sabés que dentro de esas hibridaciones, una de las cosas que también nos explicaron, nos llamó gratamente la atención, es que también en esas hibridaciones se busca meter resistencia, por ejemplo, a enfermedades. Entonces nos encontramos con que muchos de esos repollos, por ejemplo, tenían resistencias a bacteriosis. Justamente las bacteriosis se dan en lugares húmedos como el nuestro, y yo ahí, justamente cuando escuché eso, caí en la cuenta de que digo, claro, es cierto, porque yo por supuesto siembro en casa 10, 20 de esos repollos magníficos, que acá lo vendemos mucho, y es verdad, nunca tuve una pudrición producto de ciertas bacterias, y eso es porque presentan ciertas resistencias de vuelta, naturales, a algunas patologías, no a todas, por supuesto. Pero digamos, eso también es interesante que esté en la búsqueda de esta calidad de semilla, porque eso implica tratar de minimizar o ojalá no usar ningún tipo de plaguicida, ¿no? Si vos tenés una población sana, no hace falta estar curando, digamos. Claro. Y eso está bueno también. Entonces, bueno, nos encontramos con muchas cosas de ese tipo, vimos un montón de variedades que no conocíamos, donde están probando ciclo, algunas sí, otras no. Otras, bueno, esta vemos que no vale la pena por aquel o cual motivo. En fin, nos pareció un trabajo muy a conciencia, muy lindo, muy a pulmón también, ¿no? Y acá hago un poco una reflexión general. ¿Por qué Holanda? Bueno, vos sabés que Holanda es el segundo, escuchá bien porque es increíble, exportador mundial de verdura, siendo un país muy pequeñito. ¿Cómo lo logran? Y la base es una alta eficiencia. Es decir, si vos pones 100 semillas, tienen que salir 100 plantas perfectas. Claro. Entonces, esa búsqueda de la eficiencia nos parece una cosa interesante, ¿no? Entonces, bueno, todo esto de alguna manera se plasmaba en esa jornada, o se veía, de modo que la hemos disfrutado. Y también, dicho sea de paso, más allá de la experiencia en sí, con las semillas Bejo, que fue buena, excelente diría, y que agradecimos, también aprovechamos a mirar un poco Mendoza. Vos sabés que una de las cosas que uno siempre que va ahí observa es que no tienen grandes suelos, como a veces se cree de acá. Tienen suelos más bien secos, tirando a pobres. Es decir, que todo lo que tienen, y realmente tienen mucho a nivel agrícola, es en base a tecnología y producción y esfuerzo. Entonces uno dice, wow, pensar que acá hay hectáreas, hectáreas y hectáreas, y no terminás de ver hectáreas de viñedos, de frutales, de duraznos. Es decir, todo esto genera una riqueza genuina, genera una enorme cantidad de mano de obra, derrama, digamos, realmente trabajo y prosperidad para muchísima gente. Entonces, yo siempre tengo esa idea, ¿no? Lo agrícola, a diferencia tal vez de otras actividades
más excluyentes. Se me ocurre la minería, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, u otras, derraman realmente una enorme cantidad de trabajo en la sociedad. Entonces digo, qué importante que es que los gobiernos tomen conciencia y enfaticen el apoyo, ¿no? Porque vos sabés que nosotros también tenemos condiciones similares en algunos aspectos, diferentes en otros, pero cuando uno piensa, por ejemplo, en nuestras estepas, son bastante grandes, pero que con posibilidad de riego realmente se puede hacer mucho. Digo, pucha, la verdad que Chubut también tiene un potencial agrícola mucho más grande del que hoy por hoy tiene Mendoza. Tiene aún. Sí, claro, sí, y sí. sí. Con una emergencia hídrica que lleva años. Tal cual. Pero bueno, nada, es simplemente una reflexión que uno hace a medida que recorre, ¿no? Está bueno, claro. Ganadería, por ejemplo, ¿cuánto más se podría hacer acá? Particularmente hacia la estepa, si pudiéramos mejorar un poco el riego, hay que hacer una mejor... Bueno, hay un montón de cosas para hacer. Sí, pero buscar otras alternativas a veces a esto que vos mencionabas, la minería. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en la meseta? Priorizar otros proyectos, mirando hacia otro lugar que sea más natural. Y seguimos discutiendo sobre lo mismo. Es lo que hay que exigirle a nuestros políticos. Y sin envenenar el medio ambiente, sin jorobar a nadie. Y el dinero queda acá y se recicla en la sociedad, etcétera. Tal cual. De modo que, bueno, nada, muchas reflexiones. Fue una experiencia muy lindo ahí, volviendo al tema de las semillas, de esta firma Abejo, semillas que ahora que ya podemos conseguir en la agrícola. Mira, estamos, algunas sí y otras están llegando, ¿sí? Porque este es el momento, digamos, donde uno repone un poco las semillas. Acá hay una realidad argentina que está bastante complicada, y es que hoy por hoy el gobierno no está priorizando ¿viste? A ver, ¿cómo lo digo? De alguna manera está regulando la entrada de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Por el tema de que estamos faltos de dólares. Sí. Lamentablemente parece que está primero la electrónica, los autos, un montón de cosas, y no las semillas, lo cual es ridículo, pero es así. Así que, en realidad, uno de los problemas por los que atraviesa esta empresa y otras que traen semillas de alta calidad afuera es el problema de que el gobierno les permite muy en cuentagotas la traída de semillas. Esto es una macana importante y es de vuelta una falta de visión, porque vos estás trayendo una semilla que va a multiplicar por 100.000 veces su valor en el mercado, una vez que se produce, una vez que le da de comer a un montón de gente. Bueno, de vuelta tenemos una falta de visión política macro, como es habitual, lamentablemente, ¿no? Bueno, José, no tengo más... Este es uno de los problemas. No tenemos más tiempo, tenemos más tiempo por hoy. Una preguntita acá que tiene que ver con la famosa coliflor romanesca. A ver, dale. Ha fallado en la huerta de Florencio y en la huerta del hombre que vive conmigo. Mirá vos. Ha fallado, no sé qué hicimos mal. ¿Qué hicieron? Claro, no me incluyo porque no metí mano. Está bien, ahí pueden fallar varias cosas. Y en realidad, a menudo no es, o puede suceder que no sea culpa del horticultor, sino que, por ejemplo, si uno directamente lo pone afuera, ¿qué pasa? El primer bichito que se la encuentra se la come. Sí, estaban en invernáculo, en invernáculo, sí. Bueno, pero en invernáculo tenés justamente bichitos a lo loco también, guarda. Porque en invernáculo, mira, si uno va de noche con la linterna, de noche, tarde, ahí te enterás de la cantidad de babosas, bicho bolita, tijereta. ¿Y qué pasa? Ellos también les gusta lo rico, Entonces, donde aparece ahí una semillita germinando de algo, se le van encima, lógicamente. Se florecieron directamente, no... Bueno, tendríamos que buscar un poquito, dialogar más acerca de ver cuál es el motivo, porque eso que me decís es muy raro, excepto que tuviera, por ejemplo, a veces algo que induce la floración temprana es haber sido sembrado cerca, o que haya una luz, por ejemplo. A veces ha pasado que hay algún farol nocturno y le llega luz y eso induce la floración porque le alarga el fotoperíodo. Habría que encontrar un poquito la vuelta, a ver qué es lo que está pasando. Bárbaro. Pero no debería suceder. Llevamos personalmente la coliflor fallida. Traela personalmente y le preguntamos qué le pasó. Dale. Bueno, José, gracias. Algo más y lo dejamos ahí. Vos sabés que este año pasa algo interesante para nosotros. Cumplimos 10 años. Y te lo dejo ahí picando y charlamos otro día. Festejamos. Exacto. De eso se trata. Gracias, José. Un abrazo. Gracias a vos. Un beso. Hasta luego. Bueno, José Dum, el ingeniero José Dum de la Agrícola del Hoyo, comentándonos de esta experiencia que acaban de realizar.